Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Amadeus is back. El día de hoy vamos a volver a reaccionar, pero esta vez vamos a traer un ending. El ending de Digimon 4, más conocido como Innocent o Inocente. Vamos a escucharlo en 7 idiomas diferentes, de las cuales solo conozco la versión latina. Así que voy a escuchar 6 versiones nuevas. Espero que esta sea una gran video reacción. No olviden que prontamente voy a crear un canal en Patreon o Patreon, donde voy a poder subir un montón de reacciones sin temor a YouTube y a su copyright tan brutal y violento. Así que vamos a reaccionar a la primera canción. Esta es la versión original. Vamos a escuchar a los japoneses con este ending de Digimon 4, a ver qué tal está. Vamos con ellos. Bueno señores, ¿qué puedo yo decir de esta versión original japonesa? Tengo que decir que está muy bonita. De por sí la versión latina, que fue con la que crecí, me gusta mucho. Creo que la versión original está brutal. La voz es muy melodiosa, la voz está chévere, le cae muy bien a la instrumental. Muy buena versión esta versión original. Gran canción, muy bonita interpretación por parte del japonés. Me gusta. Yo me imagino que ustedes también piensan que está muy bien realizada. Los japoneses saben muy bien lo que hacen. Por lo general siempre fallan muy poquito en la elección de un cantante, pero esta vez muy buena versión. Suena a ending, realmente así deben sonar los endings. Por lo general a veces nos sorprenden endings muy violentos, muy fuertes. Este es un ending calmado, tranquilo, con letra bastante chévere, así que realmente me gustó esta versión japonesa. Bien por Japón. Ahora vamos a escuchar la versión latina. Para aquellas personas que no la han escuchado, para las que crecimos con ella, vamos a escuchar esa versión hecha en México. Vamos con ellos. No importa lo lejos que te encuentres tú. He de llegar a ti. Miro al cielo para ver dónde estás y pienso que tal vez tú y yo lo mismo podemos ver. Mi sentimiento te alcanzará. En mi corazón lo guardo siempre y en el futuro ha de florecer. El sueño será una realidad. No habrá distancia que nos pueda separar. La inocencia nos dará la fuerza que nos unirá y surgirá con tu sonrisa la luz.
Bueno, señores, allí está la versión latinoamericana hecha en México. Para aquellas personas que nunca la habían escuchado, por favor dejen en los comentarios qué tal les pareció. Para aquellos que crecimos con ella, también dejen en los comentarios qué recuerdos les trae. Como se pudieron dar cuenta, hace años que no la escuchaba, por ahí tenía algunos destellos de la letra, pero es una canción que me gusta mucho realmente. La dejo a su consideración, como siempre dejo la versión latinoamericana para que ustedes la comenten. Ahora vamos a escuchar la versión del castellano, la versión de España. Vamos a ver qué tal les quedó. Vamos con los hermanos españoles. Por muy lejos que nos encontremos, ¡hey! Miro al cielo y nunca estás cerca de mí. Me pregunto si tú estarás viendo lo mismo que yo. Estoy llorando, guardo en mi pecho sentimientos incumplidos que no se hacen realidad. Y tu sonrisa se vuelve contra mí. Guardo tu amor en mi pobre corazón. Despertaré, volveré en un mundo irreal y mi corazón se vuelve junto a ti. Bueno, señores, ¿qué puedo yo decir de esta versión del castellano? Que a mí personalmente me encantó. Creo los puntos a favor: creo que el cantante está bien elegido, tiene una voz genial, muy buena interpretación, de hecho genial la interpretación. Quizás la letra no tiene mucho que ver con la versión latina y quizás no tenga mucho que ver con la versión original japonesa, pero le dieron un sentido hasta chévere también. Lo que sí noté, es un pequeño detalle que noté como en 2 ocasiones o 3, es que él alarga a veces las frases mucho para poder encajar con los tiempos de la instrumental. Lo noté por ahí, pero eso no influye en que el resultado sea bueno. A mí personalmente me gustó mucho esta versión del castellano. Manita arriba para la gente de España, bien realizado, la verdad. Ahora tenemos que escuchar las versiones del portugués y nos vamos volando hacia Brasil. Vamos a escuchar la versión de los hermanos brasileros, a ver qué tal está. Tengo curiosidad, vamos a ver qué tal les fue. Vamos con ellos. Nesse mundo vai nos separar. Hey! Olhando para o céu, imaginando onde você estará, num distante lugar. Estarei sempre a te esperar. O sentimento não morrerá. Guardo dentro do meu coração e corro, posso tentar. E na força de tudo que sonhar, verei você sorrindo para mim. Eu sei que posso tentar, e na força de tudo que sonhar, nada parar, a inocência acabar. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Brasil? Me gusta la voz del cantante, tiene una voz bastante suave, bastante light, pero me gusta cómo suena, le encaja bien a la instrumental. Lo único que no me gustó y que creo que lo pudo haber hecho mejor él solo fue la parte donde lo acompañan otras voces para darle más fuerza al opening. Creo que se escucha hasta medio raro, creo que no se escucha bien, se escucha hasta con un tanto de ruido. Puede ser también que el audio de este video no esté muy bueno, pero
no sé, creo que el cantante lo pudo haber hecho mejor solo y se hubiera escuchado genial. Ese es el único detalle que le veo. De resto, la interpretación, la letra, si no es igual a la versión latina, está muy similar. La interpretación de la voz del cantante solo me gustó, pero cuando ya le meten como coros o algo así, no me gusta para nada. Creo que desentona un poquito como venía el opening. Está buena, pero ese pequeño detalle es el que me terminó como fastidiando un poquito. Ahora vamos a escuchar la versión del portugués, pero de Portugal. Vamos a ver qué tal les fue a nuestros hermanos portugueses. Vamos con ellos. Por muito longe que nós estejamos. Hey! Olha o céu e nunca estás assim tão perto de mim. E penso se tu poderás ver o mesmo que eu. Vou chorando, guardo no meu peito sentimentos adiados que não se tornam realidade. E o teu sorriso está contra mim. Guardo-te no meu pobre coração. Acordarei, voltarei no mundo ideal. E o meu coração volta para ti. Bueno, pues qué puedo yo decir de esta versión del portugués de Portugal, que me encantó lo que escuché. Y ahora que lo pienso, esta versión la está haciendo una mujer, la versión original es un hombre y todas las versiones que hemos escuchado hasta el momento han sido hombres, y Portugal se fajó, se tiró con una cantante femenina y quedó increíble el resultado. Aparte que la mujer tiene una voz increíble, o sea, si la escucharon, por favor, tiene una voz increíble, buena interpretación, me encantó. De lo mejor que he escuchado hasta el momento, la versión de Portugal, la versión del japonés y la versión de España, que también me gustó mucho la voz del cantante. La versión latina, ya juzgarán ustedes, saben que yo no opino mucho sobre esa versión, pero me encantó esta versión de Portugal, bien hecha. Ahora vamos a escuchar la versión de Alemania. Vamos a ver, porque los alemanes con Digimon tienen muy buenas versiones. Vamos a ver qué tal está esta versión del ending número 4. Vamos con los alemanes. Ganz egal, wo du auch bist, ich finde dich. Hey! Siehst du auch, was ich sehe? Denselben Himmel über unserer Stadt. Du bist weit weg, doch ich versteh. Du bist ein Freund, wie ihn nicht jeder hat. Die Herzen schlagen den gleichen Tag. Und ich werde die Gedanken an dich weitertragen. Flieg um die Welt, du triffst mich immer irgendwo. Alles, was zählt, hast du doch selbst in der Hand. Glaub mir, das bleibt immer so, wie ein unsichtbares Band, das uns vereint und zeigt, wir sind für immer frei. Bueno, señores, ¿qué puedo yo decir de esta versión de Alemania? Que está increíble también. Me gusta porque está tomando esto energía, chévere, bacana. Esta versión está bastante llena de energía y fortaleza en la voz.
bastante brutal. Me gustó la interpretación, me gustó la voz del cantante. Digimon y Alemania por lo general tienen excelentes versiones, y si se pudieron dar cuenta en la parte como de los coros donde intervienen otras voces para darle más fortaleza, suena increíble, cosa que no sucedió con la versión de Brasil. Si quieren, comparen esta versión, vuélvanla a escuchar y escuchen la versión de Brasil y se van a dar cuenta que no se compenetran muy bien esas voces con la voz principal como sí sucedió aquí en la versión de Alemania. Ese fue el pequeño detalle y espero que lo noten. Me gusta esta versión de Alemania, muy buena, excelente. Ahora vamos a escuchar la última versión de este video y tenemos que escuchar la versión árabe. Los árabes últimamente se están fajando unas excelentes versiones. Vamos a ver cómo les fue con este ending de Digimon 4. Vamos con los hermanos árabes a ver qué tal les fue. لا نقف هنا بل نمضي في طريق العطاء. نسيم الصباح أجاب النداء وفاق صداه القوي المدى وأيقظ فينا الضمير النبيل لنبدأ درب العطاء الطويل. نسمو مثل غيوم السماء نتسلح بالخير ونحمي الحمى وينبض فينا عبير الحياة. نسيم الصباح نسيم الأمل صمود الإرادة وقت العمل نغامر كي نستعيد الهمم نشيد البطولة فوق القمم ليحيا الجميع بكل الهناء وتلمع فينا عيون الصفاء وينبض فينا عبير الحياة. Bueno, ¿qué puedo yo decir de esta versión árabe que me sorprende? Estas tres últimas versiones de esta video reacción están súper geniales. Tengo que decir algo sobre esta versión árabe y es que empieza como empieza la japonesa y casi todas las que hemos escuchado, pero después de esa intro ya le cambian absolutamente la interpretación, la manera de cantar la letra original, ¿sí? Muy probablemente le pusieron una letra diferente. La base instrumental se mantiene igual es la original, pero la interpretación es totalmente diferente, nada que ver. Quizás a veces no pega mucho con el ritmo, pero la interpretación y la voz de la mujer hacen que tú te olvides como de ese pequeño detalle. La voz está increíble y esa interpretación brutal. Manito arriba para los hermanos árabes. Excelente versión, me encantó. La voz de esta mujer es increíble y lo hicieron a su manera y lo hicieron bien y me gustó bastante, pero muy bien para los hermanos árabes. Tienen una gran versión, muy buena, estoy sorprendido. Bueno, ya habiendo escuchado estas 7 versiones, vamos a la parte final de este video a definir muchas cosas. Vamos allá. Bueno señores, ya habiendo escuchado estas 7 versiones, tengo que decir que esta video reaction, este ending de Digimon 4 me gustó, estuvo entretenido, no me aburrí para nada, no hubieron versiones que yo dijera qué versiones tan malas. No, fueron versiones muy buenas, quizás unas mejores que otras, pero dentro de lo cumplidor estuvieron todas. Tengo que decir que las versiones que más me encantaron, primero la versión árabe está increíble, la versión alemana muy buena energía, buena voz, la versión del portugués de Portugal está increíble, la versión del castellano me gustó, salvo algunos pequeños detalles, pero está también muy bien elegida esa voz del cantante, y la versión japonesa obviamente está muy buena. La versión latina, ustedes saben que yo la dejo en sus manos, y la versión brasilera, para mí quizás ese detalle como en el acompañamiento en los coros fuese ese factor clave para que no estuviera como tan a la altura de las demás. Si ustedes están de acuerdo conmigo, no olviden ahí dejarlo en los comentarios. Si no están de acuerdo, igual déjenlo en los comentarios. No olviden sugerir, no olviden darle like a este video, no olviden compartir este video a las personas que ustedes consideren que les encanta este tipo de contenido, y también, muy importante aún, no olviden suscribirse. Ya estamos cruzando los 1500 y alguito. Vamos a ver si la meta es llegar a 2000 suscriptores, ojalá con el favor de Dios.
cuidándonos mucho en el copyright. Así que muchas pero muchas gracias por ver este video, síganos apoyando, sigan siendo parte de esta comunidad de Amadeus is Back. No olviden que prontamente voy a crear un canal en Patreon donde voy a poder reaccionar a series completas, sean series de anime, voy a poder reaccionar a música de las películas de Disney o de pronto a otro tipo de música. Tengo un espectro de video reacciones muy grandes a las que puedo acceder. Allí no me van a poner problemas por copyright. El único detalle es que hay que pagar la suscripción, pero sería de $3 como lo dije en el video pasado para las personas que quieran apoyarme. Los que de pronto no puedan o no quieran, pues siguen apoyando este canal de Amadeus is Back, donde voy a seguir subiendo las canciones de los openings, endings de anime, porque quedan un montón. Aquí anime queda por montón, es tanto que tengo una lista que sobrepasa, mejor dicho, y todavía queda tela por cortar. Así que los espero en el próximo video y nos vemos en otra oportunidad.